pero creo que es probable que ya estemos en contacto con el doctor Jorge Jackowski. Jorge, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mario? Bien, un gusto poder hablar con vos. Jorge, lógicamente que queríamos hablar con vos sobre el tema. Hace mucho que queríamos hablar con vos y como son en estos casos van quedando colgadas preguntas del pasado que se reúnen con preguntas del presente y otras que querríamos saber sobre el futuro. Pero lo primero que me gustaría preguntarte es sobre la situación de los trabajadores de la salud en la Argentina, porque hemos visto que a través de FESPROSA hubo muchas protestas, movilizaciones, reclamos, y no solo en el área metropolitana, en todo el país. Entonces nos gustaría que nos pudieras hacer una descripción sobre la situación del Estado, de todos los trabajadores de salud. Bueno, difícil resumir, pero para darle un contexto. Hay 900.000 trabajadores de salud en la Argentina aproximadamente, de los cuales 500.000 trabajan en el sector público, en 1.600 hospitales y 7.000 unidades, 6.000 unidades sanitarias, es decir, un total de 7.700 sectores. Estos, más de 100.000 o 150.000, no tenemos el número exacto, tienen pluriempleo y trabajan público y en privado. Uh-huh. La media salarial del sector público, para empezar por el ingreso, ha bajado un 10% en el último año y viene perdiendo en los 4 años de Macri otro tanto. Es decir, acumulamos desde el 2014 una caída del 20% del salario real y los trabajadores de la salud ha impactado particularmente. Entonces la situación salarial es mala, hasta el punto que el ex jefe de gabinete, Santiago Cafiero, al hacer el ranking de cómo estaban todos los trabajadores del Estado, arriba estaba el Poder Judicial y su élite, y en último lugar, detrás de Fuerzas de Seguridad y de Educación, estaban los trabajadores de la salud con un salario promedio bruto de 70.000, es decir, neto 50 y pico de mil pesos, por debajo de la línea de pobreza que marca el INDEC. Este es el primer punto, es decir, hay decenas, centenares de miles de trabajadores de salud que ganan por debajo de la línea de pobreza, sobre todo en los escalafones más bajos, ¿no? Administrativos, ambulancieros, camilleros, personal de limpieza, auxiliares de enfermería. Eso en la pandemia empeoró, y los bonos que otorgó el gobierno no alcanzaron a compensar este punto. Desde el punto de vista sanitario, tuvimos 100.000 infectados, realmente una proporción altísima, casi el 12%, 14% de la fuerza de salud fue infectada por el COVID, mucho más que la población general en promedio. Claro. Tuvimos, por suerte, no tantos fallecidos, pero tuvimos 620 fallecidos entre los trabajadores de la salud. Es decir, que el impacto fue duro y el post-COVID es lo que empieza ahora, porque ha dejado secuelas psíquicas y físicas que solo se podrán evaluar en el mediano plazo. Pero que las ha dejado. Por lo menos uno de cada 4 trabajadores tiene una secuela física o psíquica post-COVID. Y desde el punto de vista del trabajo, recién ahora se están restableciendo las licencias, hay un grado de agotamiento por licencias no otorgadas en función de la emergencia que ha impactado muy severamente entre los trabajadores, lo cual ha llevado efectivamente, como vos decías, a 13 medidas de acción de lucha nacional durante la pandemia, la última el 21 de septiembre, que marchamos a Plaza de Mayo, con el reclamo de una mirada fuerte del Estado sobre esta situación, que no la hay. ¿No? Una paritaria nacional de salud que no tenemos, fondos que no llegan, y para el año que viene una disminución del 20% del presupuesto en salud, si calculamos el ejecutado 2021, donde hubo mucho fondo extraordinario por la pandemia, pero ahora, en lugar de reforzar el sistema público, parece que estamos volviendo a la vieja normalidad de la insuficiencia presupuestaria. Bueno, el panorama que pintás realmente es muy preocupante. Vuelvo un pasito atrás. Cuando vos hablas de los 900.000 trabajadores de la salud en los
6.000 centros de atención, no sé, primaria, o como se le llamen, y 1.700 hospitales. ¿Estás incorporando allí los 3 sistemas de salud que hay en la Argentina, el público, el privado y las obras sociales? Sí, no, a ver, lo que digo es, los 900.000 trabajadores, 500.000 están en el sistema estatal, para ser claro. Ajá. Es decir, de dependencia provincial, municipal o nacional. Uh-huh. Esos son los trabajadores que trabajan en relación con el Estado, el 30% de ellos precarizados. En algunas áreas con más del 80% de precarización, como el Estado Nacional o San Luis. Después están los 400.000 que son parte del sistema privado y de la seguridad social, que en realidad se los considera una unidad, porque hoy las obras sociales en un 90% derivan sus prestaciones al sector privado, tienen contratos importantes con gerenciadoras y con el sector privado de salud, y de hecho sus trabajadores están en el convenio del sector privado de salud, así que a estos efectos lo estamos considerando dos subsistemas, el del privado y la seguridad social integrado y el estatal por el otro. Claro, está bien. ¿Y el problema salarial es parecido de un lado y del otro? ¿O están... Sí, es parecido, es parecido. Lo que tiene, digamos, de positivo el sector privado es que tiene un convenio nacional. Lo negativo es que ese convenio lo maneja FATSA y DAER, es decir, la CGT a su estilo, ¿no? Se sientan en una mesa DAER y Velocopit, en el caso de los convenios de clínicas privadas, y lo arreglan entre ellos, no hay procesos asamblearios, ni de debate, ni mucho menos. El nivel salarial es también relativamente bajo en el sector privado, aunque hay algunas áreas y sanatorios que pagan por encima de la media, sobre todo los vinculados a prepagas de alto ingreso, digamos la Suiza OSDE, sanatorios como Mater Dei y demás, absorben mucha mano de obra mal paga en el conurbano o en el sector público, sobre todo en el sector de enfermería y de terapia intensiva en general. Esto es porque el sector privado necesita garantizarse el intensivismo y a partir de eso ofrece algunos salarios que compiten con el sector público, y el sector público está muy atrasado. Así que tenemos una migración constante y permanente de trabajadores de ese sector al sector privado. El sistema de salud, porque mucho se ha hablado, incluso hace poco tiempo, pero yo lo escucho desde hace décadas, la necesidad de armonizar o coordinar los distintos sistemas. Entonces en este caso sería el público y el privado y obras sociales por otro lado, con la finalidad de obtener mayor eficiencia. Algunos están diciendo que la Argentina gasta en salud el 9% del PBI. Yo personalmente, como digo que en la Argentina no se sabe cuál es el PBI, no sé muy bien de dónde sale la cifra. Pero ¿vos sentís que el sistema en su conjunto está bien organizado, mal organizado? ¿Qué pensás que se podría mejorar? A ver, Argentina necesita obviamente una reforma del sistema de salud, porque la relación entre gasto, aceptemos que es el 9% del PBI, por lo menos en la página de la Organización Mundial de la Salud figura eso, 8,5. El último estudio más o menos serio que se hizo fue en el 2017, a través de metodología compleja del Ministerio de Salud, y estaba dando eso, un poquito más del 9% del PBI, como gasto. Esto significa que ahí estamos poniendo el presupuesto estatal, el de las provincias, el de los municipios, estamos poniendo el gasto de la seguridad social, estamos poniendo lo que paga la gente en los prepagos y lo que gasta la gente de su bolsillo directamente en la compra de servicios, ya sea consultas privadas o medicamentos o medicina alternativa. Es decir, el conjunto del gasto es del 9% del PBI. Esto no significa que el Estado ponga ese dinero, el Estado pone de esos 9 pesos con 50, de ese 9.5 pone el 2.4. Todos los 1.700 hospitales públicos y 6.000 unidades sanitarias se financian con el
0.4% del PBI, según este mismo estudio del Ministerio de Salud del 2017. Ahora bien, ¿qué hacer? Es muy complicado, porque la Argentina tiene, digamos, como principal proveedor y alimentador del sector privado de salud a la seguridad social manejada globalmente por dos grandes sectores que son clave en la gobernabilidad, y a los hechos de esta semana me remito. Cuando se produce la crisis del cimbronazo y la derrota del Frente de Todos, la misma vicepresidenta que había planteado en noviembre en el Estadio Único de La Plata la necesidad de reformar el sistema de salud, echa mano a los dos principales actores del sistema fragmentado. Los gobernadores, que manejan los hospitales provinciales, que son el 85% del establecimiento público en la Argentina, y la CGT, que maneja buena parte de la seguridad social sindical. Es decir, que son factores claves en la gobernabilidad, y toda reforma toca esos intereses. Si uno quiere hoy decir ir a un sistema único, tiene que ver qué hace con los gobernadores, tiene que ver qué hace con la CGT y cómo reforma las obras sociales para que no sean 330 cajas, que es un absurdo absoluto, que están por otro lado financiando otras cosas, acumulación de capital, política, etcétera, que no son la prestación de salud directamente. Entonces ahí hay que hacerse la gran pregunta: ¿está dispuesto, digamos, el pueblo argentino, los gobiernos, los partidos a encarar una reforma que por lo menos ponga en entredicho intereses tan poderosos como la Liga de Gobernadores y la burocracia sindical secretista? Y yo diría hoy que no, que no hay voluntad política, y frente a eso lo que estamos planteando es, en la medida que se debata el tema, al menos fortalecer el sistema público, que está muy debilitado. Es decir, aumentar su presupuesto, armar una paritaria nacional de salud, integrar el sistema estatal, que aparece fragmentado, y de alguna manera tener una visión de fortalecimiento del sistema público que sirva como testigo para todo el sistema. Creo que es lo que podemos empezar a encarar hoy. Mientras sí se pone en debate el gran problema de la unificación del sistema de salud. No quiero mezclar las cosas porque pueden parecer, pero después de la señalada derrota del Frente de Todos, el 12 de septiembre, hubo cambios en el gabinete, y resulta que el jefe de gabinete, actual gobernador de Tucumán, fue ministro de Salud en el pasado. Así que no puedo evitar preguntarte por tu opinión sobre Mansur, ahora a cargo de la jefatura de gabinete. Mansur, a ver, voy a decir lo que digo siempre. Entró como médico de guardia, después de hacer una residencia acá en la ciudad, médico joven. Entró de la mano del peronismo bonaerense como secretario de Salud de La Matanza en el año 2000 con un Renault 12 94 bastante baqueteado. Y salió del Ministerio de Salud como propietario de la más grande aceitunera argentina, a la cual compró con $33 millones cash. Tan es así que hoy en el gabinete uno de los apodos que tiene es aceituna. Y esos $33 millones no se sabe de dónde salieron, porque no tenían de caerse muerto. Y siempre fue funcionario público, no trabajó en privado, desde el 2000 al 2021. Lo único que hizo fue ser ministro de Salud, cargo del cual salió enriquecido, con 2 procesos por enriquecimiento ilícito que él tuvo. Sus abogados lo llevaron a Tucumán, y bueno, sabemos lo que es la justicia tucumana con sus propios funcionarios, ¿no? Sí, claramente. Claro, entonces, de los dos juicios por enriquecimiento ilícito, que estaban llenos de pruebas, cayeron. Y era el ministro más rico del gabinete, según sus propias declaraciones de bienes. Dicho esto, digo también que la FESPROSA, como organización de trabajadores de salud, que todo el país le pidió 17 entrevistas en sus 7 años de gestión, y no dio ninguna. Claro. Fue un hombre que estaba con las corporaciones, con las vacunas, es decir,
Carla Bisotti era su jefa de vacunas y fue la que incorporó al calendario obligatorio una gran cantidad de vacunas, y ahí las malas lenguas dicen que el patrimonio de Mansur creció a la sombra de esas licitaciones internacionales. Claro. Obviamente no nos consta, porque todo eso tiene velos que se tapan con los pactos en el poder. Pero está bastante claro de que llega a la gobernación de Tucumán un hombre con fortuna, con gran contacto con el poder, y bueno, y con todas las cosas que sabemos, regalando plata para la votación, 5.000 pesos salía el voto en esta última elección de las PASO. Si sale en Tucumán, en lugar de heladeras o promesas, se compró el voto con dinero contante y sonante, enemigo de los trabajadores de la salud. Así que, bueno, esa es nuestra opinión de Mansur. Sí. Es contundente, digamos que no se sitúa en la zona de los grises. No, en absoluto. Lo consideramos un enemigo íntimo, porque aparte, bueno, él es un enemigo del sistema público, y permanentemente en esos 7 años con el sector privado de salud y el sector sindical se reunió 700.000 veces y arregló 800 cosas. Y las cosas mínimas que nosotros queríamos plantear en una audiencia que nunca tuvimos, jamás se resolvieron. Claro. Te quiero preguntar por otro tema que también está vinculado, porque vamos hilvanando con nuestra agujita y nuestro hilo esta conversación. Tiene que ver con el papel de los laboratorios en la Argentina, tema del cual solo algunos hablan, pero en general mucho no se habla. Algunos laboratorios por lo menos hacen propaganda, de manera que nada podemos esperar de esos medios. ¿Vos dirías que los laboratorios en la Argentina ¿cómo se manejan? Porque el país tiene un conjunto, creo, importante de laboratorios públicos en distintos lugares, en hospitales, por ejemplo, Santa Fe tiene un laboratorio, Rosario tenía un laboratorio, creo que, en fin, vos sabés mucho mejor que yo. ¿Por qué el país no asume una política en torno a la producción de medicamentos que busque bajar los costos, aunque sea al precio de competir con los grandes laboratorios? En primer lugar, el Big Pharma, es decir, la industria farmacéutica, lo ha demostrado durante el COVID-19 a nivel internacional, es uno de los grandes factores de poder. Y obviamente utiliza los métodos más salvajes, ¿no? Quien haya visto o haya leído la novela de John le Carré, El jardinero fiel, hay John le Carré que consultó mucho para escribir esa novela sobre los desastres de la experimentación y de la venta de medicamentos. Dijo que lo que él contaba en la novela era de terror, pero que la realidad era mucho peor. Y en el COVID-19 lo vivimos en carne propia. Lo que tenemos es un parque de laboratorios en general muy bien montado tecnológicamente, pero que no produce genéricos para empezar. Es decir, Argentina no produce ninguna droga genérica. La que compra o las casas matrices son la India, que es el gran productor mundial de genéricos, así que de la aspirina, al amoxidal, al loterial, al diclofenac, todas esas monodrogas se producen en el extranjero y nosotros solo envasamos. Y obviamente envasamos y vendemos a productos a precios muy elevados, porque se calcula que el 30% del gasto de los laboratorios está en promoción. Y es una promoción que no solo son los sueldos de los visitadores, también hay muchos retornos a nuestros colegas, congresos, viajes, bueno, todo lo que ya es bien sabido y fue denunciado en muchos foros internacionales y produjo escándalos, como bueno, el escándalo de Glaxo y los cardiólogos en Italia con las coimas masivas, después la caída del ministro de Salud de China. Bueno, hay miles de anécdotas y de juicios multimillonarios por estas
digamos, coimas institucionalizadas que elevan el precio del medicamento. Todo eso también significa mucho poder y capacidad de lobby sobre diputados, senadores y ministros. Es decir, Ginés González García decía algo siempre en sus conferencias, y lo sigue diciendo, que él es enemigo de la producción pública de medicamentos, porque dice, si tenemos una industria nacional tan pujante, ¿por qué se va a poner a producir el Estado? Y es justamente por lo que decís vos, que cuando el Estado produce y produce bien, logra bajar los costos y proveer a los hospitales a la décima parte de lo que lo hace el sector privado. Ese es el ejemplo de estos dos laboratorios que vos citabas, el LIF y el LEM de Rosario y provincia de Santa Fe, que proveen casi el 70% de la medicación genérica al sistema público de Santa Fe, y lo hacen a un costo mucho menor que los laboratorios privados. Claro. Obviamente, en la Argentina todavía la proporción del gasto en medicamentos sobre el total del gasto es muy alta, más alta que en otros países más regulados. Inglaterra gasta menos de la mitad que nosotros en cuanto a proporción sobre el gasto total, ¿no? Así que sí, en Argentina uno de los temas a reformar, obviamente, es fomentar la producción pública de medicamentos, que tiene ley. Hay una ley que votó el Parlamento por unanimidad, hay una agencia nacional de laboratorios públicos, pero esa agencia nacional no tiene hoy presupuesto ni funcionarios como para poder impulsar la producción pública, y eso implica que no hay decisión política de hacerlo. Claro. Te hago las dos últimas preguntas. Una tiene que ver con la responsabilidad del director del Hospital Posadas en torno al vacunatorio VIP, o esa forma, ¿no?, de privilegiar a un sector para ser vacunado con anticipación, en fin, que ha generado un verdadero escándalo en la Argentina y que ha hecho que se hayan utilizado algunas prácticas como movilizar no sé, enfermeros o médicos para ir a vacunar a personas supuestamente muy importantes en distintos lugares. ¿Cómo ves la responsabilidad en ese caso del director del Hospital Posadas? El director del Hospital Posadas cumplió orden del ministro. Autonomía cero. Él cuando fue a vacunar, porque fue hasta él personalmente y lo declaró en la causa que tiene la jueza Capuchetti, ¿no? Lo hizo por órdenes del ministro Ginés González García. Así que es la única responsabilidad la del ministro. Y él más, porque esto, claro, esto no es obediencia debida. Es decir, eso va para las Fuerzas Armadas, en todo caso, que siempre dentro de las Fuerzas Armadas se dice que la obediencia debida es en el marco del respeto a la ley. Pero acá no está violando principios éticos y distrayendo su atención respecto de la función específica como funcionario público. A ver, es un tema discutible. Yo diría que podría ser, pero lo que no me cabe la menor duda que es el que le dio la orden, que es Ginés González García, es el responsable en un 98%. Él sabe que si el director del hospital, que depende directamente de él y al cual él nombró, es decir, Alberto Macera lo nombró Ginés. Si Ginés le da una orden, vení con 10 vacunas y vacuná, y él no va, lo echa al día siguiente. Entonces, sí, podría haberse revelado, ¿no? Es todo un tema discutible, pero claro, lo que no es discutible que la orden dada por el ministro es una orden absolutamente antiética y que violó normas elementales, aunque bueno, la justicia ahora dice que fue una transgresión, entre comillas, moral. El proceso sigue, ¿no? Pero dudo que haya algún condenado por eso. Bueno, la última que te hago tiene que ver con la evaluación que haces y que se hace desde FESPROSA sobre, lógicamente para que me des un pantallazo, no para que te extiendas demasiado, pero sobre el abordaje del tema de la pandemia por parte del poder político en la Argentina. Si vos entendés que estuvo bien abordado, regular, mal, en qué se acertó, en qué falló,
si hubo apresuramiento, si no lo hubo, si el comité asesor del presidente fue el correcto, en fin, ¿qué evaluación hacen respecto de el tratamiento de esta pandemia, que evidentemente no tuvo el mismo trato en distintos países, donde hubo, en fin, filosofías mecánicas que diferenciaron a un país de otro con resultados también diversos? No sé si ustedes hicieron alguna evaluación específica. Sí, a ver, los resultados, yo diría que finales en números no difieren tanto de acuerdo a los regímenes, con lo cual se demuestra que el virus en alguna medida hizo lo que se le dio la gana. Es un virus muy caprichoso, que empezó a retroceder en los lugares donde hubo vacunación masiva, y esos lugares fueron primero los países centrales, que se aseguraron de la provisión de vacunas y de elementos de protección personal, cuando nosotros no teníamos ni vacuna ni elementos de protección personal, y estábamos a merced del desastre que era el mercado mundial con el corte de la cadena de suministros, y que fue toda la primera parte de la pandemia, donde sufrimos muchísimo la falta de elementos de protección personal. Respecto al Estado argentino, yo diría que, por un lado, aumentó la inversión pública, eso es en un 20% real, cosa que se sintió con los hospitales modulares o con nuevos contratos, pero que lo hizo en un marco de escasez crónica, con lo cual la respuesta no fue la óptima. Tuvimos muchos problemas, entre ellos estos graves problemas en la salud de los trabajadores de la salud. Y que, si yo le daría una crítica fundamental, es que se hizo con un criterio tecno-burocrático y vertical. Si el comité de expertos, infectólogos, eran las estrellas entonces, pero no había sanitaristas, no había epidemiólogos, y sobre todo no había trabajadores, porque los comités operativos de emergencia que se crearon por decreto de este mismo gobierno no funcionaron en ningún lado. Los trabajadores no eran consultados en sus hospitales, en sus provincias o municipios, excepto raras excepciones, acerca de cómo manejar la pandemia cuando estábamos en la primera línea de fuego. Entonces, si tengo que hacer una crítica y tenemos otra pandemia, lo primero que hay que hacer es, primero, ponerse de pie y no arrogar frente al sistema privado de salud, como se arrogó cuando se habló de la centralización de las camas y el poder de la rectoría del ministerio. Virginia dijo una cosa, me lo copió y le ladró, y bueno, se mandaron al más. Y segundo, que la inversión en salud pública hay que mantenerla. Y tercero, que hay que convocar a los trabajadores, que son los que están en la primera línea, a cogestionar la crisis, y no tener un grupo de iluminados que hablan con el presidente o hablan por televisión, que ahora, a Dios gracias, han desaparecido, porque han demostrado que muchas de las cosas que decían no eran ciertas, no tenían nada que ver con la realidad, pero que fueron los astros durante la pandemia, cuando los trabajadores no se nos escuchó. El ministro Ginés tampoco nos recibió nunca, siempre hablamos del viceministro para abajo, y el presidente, al cual le pedimos audiencia para hablar de eso, tampoco nos recibió. Bueno, muy claro. Jorge, te agradezco muchísimo la participación aquí en La Brújula. Quedamos en contacto para una nueva oportunidad, si sos tan amable. Cómo no, un abrazo. Abrazo. Bueno, ustedes lo han escuchado, el doctor Jorge Jackowski, en declaraciones muy equilibradas, muy lúcidas, de alguien que está, lógicamente, en este tema tan candente que es el tema de la salud, en términos generales, pero en términos particulares, los 2 últimos años, por decirlo de alguna manera, por el efecto de una pandemia que encontró a un país distraído respecto del tema, un país que venía desmantelando su sistema de salud desde hacía mucho tiempo, que ya no éramos el orgullo que habíamos sido hace 60, 70 años atrás, y que, cuyos efectos habrá que dilucidarlos con método científico, cosa que no podemos hacerlo nosotros en este momento, pero que creo que toda esta conversación ha sido un aporte muy significativo.